¿Tú sabes cuánta basura generamos cada día? Vamos a hablar sobre el compostaje, el resto de las comidas. Todo esto es orgánico y compone, no olvides, la mitad de los residuos que generamos todos los días. Hola, yo soy Mariko Watanabe. En este programa vamos a hablar de muchas cosas, de muchas acciones para ayudar al medio ambiente con la gestión de residuos sólidos. Vamos a hablar sobre las 3 R's, vamos a hablar sobre el compostaje, vamos a hablar sobre una experiencia muy importante que se está realizando en La Paz, también en Uyuni, desde el punto de vista del turismo. También podemos hablar de las buenas prácticas de qué hacer con nuestra basura orgánica a partir de casa. ¿Tú sabes cuánta basura generamos cada día? En Bolivia, cada persona por día genera aproximadamente 500 gramos de basura, medio kilo. Si tu familia compone de 4 miembros, significa que cada día en tu casa se genera 2 kilos de basura. De ese medio kilo que generamos todos los días, la mitad es residuo orgánico. Las cascaritas de la cocina, que salen cuando cocinamos, la frutita que comemos, el resto de las comidas, todo esto es orgánico y compone, no olvides, la mitad de los residuos que generamos todos los días. Entonces es importante que nosotros hagamos un manejo responsable de nuestros residuos sólidos. ¿Y es posible hacerlo desde casa? Es posible. ¿Es posible hacerlo en la comunidad? Es muy posible, y también hay gobiernos municipales en Bolivia que hoy en día generan compost. Compost es el abono orgánico que podemos generar a partir de nuestros residuos a través de diferentes tecnologías y técnicas. Básicamente implica hacer una fermentación y un reposo de nuestros residuos de una manera segura y limpia. El compost bien manejado no huele, no debería traer moscas y tampoco debe estar muy húmedo, no debería ser una molestia ni tenerlo en casa ni en el barrio. Entonces vamos a aprender a hacer compost allá en el invernadero de Edwinson. Estamos trabajando acá en esta empresa específicamente con especies forestales, ornamentales y florales, que producimos estas especies apoyándonos en el uso de compost a partir de residuos orgánicos. Y también criamos lombriz californiana y nos dedicamos más que todo a la forestación principalmente. Estamos utilizando principalmente como material es la materia orgánica. Tenemos material estructurante, inoculante, utilizamos estiércol de ovino. Entonces hacemos la mezcla en base a una metodología y dejamos que reaccione el compost en las cajas comunitarias, siempre velando las fases necesarias para que exista un compost de buena calidad. Para tener un compost de buena calidad necesitamos que estén en las 3 fases principalmente, que es la fase mesófila, la fase termófila y la fase de estabilización o de mineralización, para que esa fase llegue a la etapa de humificación. Y una vez que esté en la etapa de humificación, las raicillas de las plantas van a poder absorber los nutrientes ya en forma de minerales y poder crecer la planta. Estamos llegando en el proceso de compostaje a 70 grados centígrados. Eso significa que estamos teniendo un compost de buena calidad, es decir, un compost higienizado. Es importante aquellos composteros que realizan esta actividad en cuanto al compostaje mantengan ese nivel de higienización y la temperatura en la fase termófila. Al llegar a 70 grados ya estamos matando una serie de patógenos que nos pueden hacer daño a la larga. Es por eso que este compost que elaboramos acá en este proyecto, este emprendimiento, es un compost ya que garantizamos para que no haga daño a la salud, y además se puede utilizar en cultivos que es para el consumo nuestro. El compost, generalmente un compost demora 9 meses, ¿no? Pero podemos llegar a tener ya un compost estabilizado en unos 3 meses.
Para generar compost es importante considerar 3 puntos. Hay que hacer control de humedad, de temperatura y de aire. Para tener un buen compost tenemos que primero oxigenizar un buen compost. Tiene que tener bastante oxígeno. Ya al tener oxígeno el compost, se activan los microorganismos aeróbicos. Que esos microorganismos aeróbicos, sus residuos sólidos fecales no tienen olores fuertes, ¿no? Y si no lo oxigenizamos a la materia orgánica, se van a activar los microorganismos anaeróbicos y eso va a causar el típico olor a pudrición, ¿no? Un factor. Otro factor es la temperatura, ¿no? Cuando existe temperatura, también se activan los microorganismos y a su vez se higieniza el compost, ¿no? Tenemos que ver también que un compost tenga buena higienización y buena temperatura. Otro factor también importante, el factor 3, es la humedad, ¿no? Tiene que existir humedad. ¿Quién aporta humedad? La materia orgánica, tiene su propia humedad. O sea, tenemos que tomar 3 factores importantes: temperatura, humedad y oxigenación. El compost significa generar un proceso de fermentación. Lo que hacemos es emular, es reproducir el proceso natural que tiene la madre tierra para descomponer nuestros residuos orgánicos. Hacemos una adaptación de tecnología. Nosotros nos ayudamos con microorganismos positivos que nos ayudan a degradar nuestros residuos orgánicos. Hay muchas metodologías que podemos utilizar para generar el compost. No solamente es una metodología, e incluso cada metodología varía según el piso ecológico, si en tu ciudad o barrio hace calor, hace frío, es un lugar de mucha lluvia, e incluso dependiendo el tipo de residuos que se pueden generar día a día. Un primer método muy interesante es el quiero. El quiero es una metodología muy fácil. Solamente tienes que alistar un envase con tierra, que puede ser una maceta, como puede ser un balde o puede ser un contenedor un poco más grande. Cada día tú vas a ir enterrando esa basura orgánica que viene de casa. Solamente verduritas, frutitas, cascaritas. Es mejor evitar huesos de pescado, huesos de vaca, huesos de pollo, porque al final eso se va a descomponer. Los huesos también se descomponen, pero muy posiblemente vengan animalitos a buscar esos huesitos. Entonces, para tener un compost libre de visitantes no deseados, es mejor compostar solamente la basura orgánica vegetal en un espacio que tenga solamente tierra. Esto es importante. Entonces ya puedes tú comenzar a hacer compost desde casa, solamente enterrar el orgánico en una macetita o también en un surco que tú puedes hacer en tu propio jardín. Recuerda, nunca debes colocar ahí huesos de animales. El segundo método es el método Takakura, que ha sido desarrollado por el señor Kenji Takakura, que es un japonés. Él lo que hace es preparar 2 tipos de bacterias, 2 cócteles de bacterias, un cóctel que es salado y otro cóctel que es dulce. El salado es elaborado a base de agua salada y el otro es a base de agua con azúcar, agua dulce. Vamos a integrar a estos 2 cócteles diferentes elementos ya fermentados, que pueden ser cerveza, vino o queso. Se debe dejar reposar durante casi 10 o 15 días hasta que en un momento tú lo abres y puedes sentir el olor, que no tiene que oler a podrido, sino a fermentado. Posterior a ello, se prepara una camilla de recepción que puede ser formado por afrecho, puedes utilizar acerrín. Es una camita donde tú vas a integrar estos 2 tipos de bacterias, cócteles de bacterias, y se lo dejas reposando por 10 o 15 días. Hasta que tú te das cuenta que está lista cuando empieza a tomar temperatura. El método Takakura, una vez que uno cuenta con el compost semilla, directamente va a ingresar los orgánicos y los va tapando. Ingresa el orgánico y los va tapando. No requiere que se vaya aumentando secantes, no requiere que se vaya aumentando, por ejemplo, acerrines. Entonces es un método que una vez que se tiene la semilla, es muy fácil de seguir generando compost.
El compost comunitario implica hacer compost con todos los del barrio. Y es un compost mucho más grande. Entonces utilizamos otro tipo de metodología. JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, actualmente desarrolla un pequeño piloto de instalación de compost comunitarios. Y quienes nos han recibido y han adoptado el primer compost comunitario en Uyuni ha sido el Hotel Palacio de Sal. El Hotel Palacio de Sal está con ese interés de ser un emprendimiento, una empresa con un sello verde. Entonces ellos quieren hacer la protección y la conservación del salar, que es uno de los patrimonios más importantes en el tema turístico en Bolivia. La compostera comunitaria en Uyuni, instalada en el Hotel Palacio del Sal, tiene una dimensión de 1.3 metros cúbicos y tiene una capacidad de procesar una cantidad bastante interesante de compost. Puede procesar todos los residuos orgánicos que salgan de la cocina del hotel de por lo menos 45 días. Principalmente la compostera comunitaria también funciona a base de bacterias buenas que nosotros les llamamos inoculantes. Hemos preparado una primera cama que hemos aprovechado además algo que abunda mucho en la región del Salar de Uyuni, que es la saponina. La saponina es un resto que nos dejan los productores de quinoa y es un polvo rosado que ustedes posiblemente lo vayan a ver cuando vayan a Uyuni. Hemos utilizado este resto orgánico como secante. Hemos preparado una cama que está compuesta de tierra, de paja y además de bosta de oveja. Estos tres elementos a nosotros nos permiten generar la primera cama que recibe el orgánico y los mantiene calientes para que empiecen a trabajar las buenas bacterias. El uso del compost. Cuando tú tengas tu compostera en casa o cuando los vecinos tengan la compostera comunitaria, ¿qué vamos a hacer con el compost? Y esto es un tema que hay que tenerlo bien en claro cuando nosotros trabajamos haciendo compost. Normalmente uno puede llegar a pensar que vamos a ayudar a las campañas de forestación y eso está muy bien. Es todo un sueño que los compost generados en los barrios, en tu casa, cuando venga la época de lluvia y nos pongamos en campaña de forestación, podamos ir a ayudar a esos arbolitos pequeños aportando con nuestro compost. Además, una buena idea es comenzar a tener los huertos urbanos. La ciudad de La Paz tiene varios huertos urbanos, incluso municipales, barriales, donde la gente está empezando a integrar compost. Y es también recomendable cada cual que tenga su pequeño huerto en casa, porque la verdadera revolución es cuando tú puedes producir tu alimento en casa. Las plantas se necesita dedicación, se necesita darles amor. Las plantas tienen vida propia, tiene una vida, ¿no? Si a uno es como sintieran las plantas, si una planta uno no lo quiere, de hecho la planta va a tardar en crecer o no va a crecer o se va a morir, pero si uno empieza a querer a las plantas, a sentirse en forma natural con las plantas y bueno, hasta se les puede charlar, darles agua, parece que cuando los regamos a las plantas te agradecerían y te dijeran muchas gracias por el agua y empiezan a crecer, ¿no? Entonces es importante eso y también tenemos acá pasantes que eso, estamos trabajando en base a eso, darles amor a las plantas, ¿no? Y cuidarlas más que todo. Y al meterles un tipo de fertilizantes y químicos, estamos ayudando también su vitalidad a la planta. Ay, soy Mariko Watanabe y nos vemos en el próximo programa Desde lo Más Orgánico.